uno de ustedes muy bienvenidos. Vamos a iniciar el tema número 20 de la serie Un Dios como Jesús, que se titula El Lago de Fuego. Así que los voy a invitar a que vengamos en oración para que nos pongamos en las manos del Señor. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque cada uno, Señor, de estos días que hemos vivido en esta tierra, Señor, nos has enseñado, Señor, que tú eres un Dios de amor, Señor. A pesar de las cosas que pasan, Padre, tú siempre estás ahí, Señor, para darnos paz, para darnos seguridad, Señor, y confianza de que nuestra vida, Señor, está en tus manos y no en nuestras manos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, es derramada día con día para cada uno de nosotros, para que sintamos, Señor, que siempre estás presente, Señor, en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por este estudio también, el cual, Señor, nos llevará a comprender un poquito más de lo que es tu amor verdadero, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a iniciar con este tema. Este tema para muchos es un dolor de cabeza, para otros es tal vez una buena noticia, para otros es un tema que da miedo, pero en el tema anterior, hermanos, que vimos nosotros, vimos cómo Jesús en ese juicio nos da la esperanza de que Él, además de ser el juez, es nuestro abogado. Así que este tema es para que conozcamos un poco más de lo que es el carácter de Dios y de lo que puede hacer Él a través de ese fuego que consume. Antes de entrar en el tema, voy a considerar mencionar lo que algunas iglesias o más bien denominaciones creen con respecto a este tema. Unos dicen que el lago de fuego es el mismo infierno, en donde la mayoría de personas que se mencionan en el libro de Apocalipsis van a ser quemadas eternamente y para siempre por los siglos de los siglos, así como dice Apocalipsis. Hay otras denominaciones que creen que las personas que sean metidas en ese lago de fuego van a ser aniquiladas completamente sin dejar rastro de ellas. Pero ¿realmente eso es lo que quiere enseñar la Biblia? ¿Realmente eso es lo que Jesús quiso demostrar con algunas imágenes que Él utiliza en lo que es el Nuevo Testamento? ¿Realmente eso es lo que quería enseñar Jesús? ¿O enseñó otra cosa? Realmente ahora vamos a estudiar un poco de este tema. Este tema es más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque es un tema que está a lo largo de toda la Biblia, no está solamente en Apocalipsis, sino que podemos encontrar citas en Isaías, en Zacarías, incluso en Malaquías hay citas que nos dan luz con respecto a este tema, y esta noche vamos a tocar algunas de esas citas. Así que los voy a invitar a que vayamos a lo que es la primera pregunta que a muchos de nosotros tal vez le ha surgido en algún momento. Aquí solo voy a presentar lo que es mi punto de vista con respecto a este tema. Creo que a más de alguno le va a resonar, algunos no van a estar de acuerdo con lo que se va a transmitir en este mensaje. Algunos incluso me van a mensajear, tal vez insultando o cualquier cosa, pero realmente el hecho de que hagan ese tipo de cosas, yo no me voy a detener en predicar lo que Jesús quiere que se predique. Y eso son buenas noticias. Así que al final de este tema nos vamos a dar cuenta si el lago de fuego es una buena noticia para nosotros o es una mala noticia para cada uno de nosotros. Así que vamos a ir a lo que es la primera pregunta. ¿Que Dios sea fuego consumidor es opuesto al amor? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta usted? Porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces,
Si la Biblia dice eso, debemos de entender en qué manera es que Dios consume, porque esa es la pregunta que nos debemos de contestar nosotros, porque hay muchas maneras, se podría decir, de interpretar la Biblia, pero realmente la Biblia debería de interpretarse a sí misma con respecto a estos temas, no metiendo lo que son nuestros pensamientos preconcebidos en lo que son las escrituras, para ver si realmente así son las cosas. Y otra cosa interesante es que debemos de ver a través de los ojos de Jesús estos temas, para ver qué es lo que nos vislumbran a nosotros a través de sus ojos. Porque si lo vemos a través de nuestros ojos, vamos a terminar en tinieblas. Así que vamos a ir a lo que es Cantares y vamos a leer el capítulo 8. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Cantares 8, versículos 6 y 7. Y dice así la escritura: ponme de sello sobre tu corazón, como una señal sobre tu brazo, porque fuerte es el amor, tanto como la muerte, y fiera la pasión como el sepulcro. Sus saetas brasas de fuego, intensa llama. Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor, ni los ríos anegarlo. Si alguien ofreciera todos sus tesoros por el amor, del todo serían despreciados. Teniendo en cuenta este texto, aquí hay varias cosas que debemos de recalcar. Por ejemplo, en el versículo 6, dice que el amor es fuerte tanto como la muerte. Solo note la comparación que hace Salomón aquí en este libro con respecto al amor. El amor él lo está comparando con lo que es la muerte. Y en el versículo 6 también hay otro elemento que Salomón ocupa para compararlo con el amor. Y dice que el amor es como brasa de fuego, intensa llama. Entonces, aquí Salomón nos da una pauta para entender qué significa el fuego, qué significa que Dios consuma. Y si en realidad esto del fuego consumidor es contrario al amor de Dios. O sea, debemos de entender esta parte. En el versículo 7 también dice algo muy interesante con respecto a lo que es el amor. Dice que las aguas torrenciales no pueden apagar el amor, ni los ríos anegarlo. Si alguien ofreciera todos sus tesoros por el amor, del todo serían despreciados. Aquí vemos en el versículo 7 que hay algo muy importante también. Dice que aunque vengan, en otras versiones dice lluvias torrenciales, y también los ríos, aquellos ríos con gran cauce que van, no sé si se ha fijado cuando hay ríos que se desbordan y van con gran fuerza, dice que ni siquiera eso puede apagar lo que es el amor. Y tampoco las lluvias torrenciales. Las lluvias torrenciales son aquellas lluvias que azotan y vienen incluso hasta con huracanes, que incluso da miedo cuando está sucediendo ese tipo de cosas, más que todo cuando hay árboles cerca de las casas. Incluso a mí me pasa eso, me causa algo de temor cuando veo que el viento comienza a mover las ramas de los árboles, pero ni siquiera eso puede apagar lo que es el amor. Esto me recuerda un texto donde dice que ni siquiera ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Y por qué dice esto Pablo? Es muy sencillo, porque Pablo había entendido de que el amor de Dios es eterno. Entonces, aquí comprendiendo esto con respecto al fuego, que se ha comparado incluso con la muerte y se ha comparado con lo que son brasas de fuego e intensa llama, a lo que es la palabra amor. Teniendo en cuenta esto, vamos a ir a lo que es la escritura en Romanos 12 y vamos a leer los versículos del 14 al 21, y la pregunta que vamos a dar respuesta es esta: ¿qué representan los carbones encendidos? No vamos a dar respuesta todavía a la pregunta si
este fuego consumidor es opuesto al amor. Ahorita todavía no, pero conforme vamos avanzando, vamos a ir dándonos cuenta cada uno de nosotros cómo es que ese amor o ese fuego que viene de Dios consume. Vamos a ir a Romanos 12, Romanos capítulo 12, y vamos a leer los versículos 14 al 21. Romanos 12, y vamos a leer desde el versículo 14 al 21. Y dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno ante todos los hombres. En lo posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, pues darían lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y yo le agregaría aquí a este texto y yo diría: entonces, ¿cómo te vengas tú, Señor? Y la respuesta me la da en el versículo 20. Al contrario, o sea, no te vengues. No te vengues de nadie. Está en paz. Aunque aquella persona te haga mal, no te vayas a vengar. Mía es la venganza. Entonces, al contrario de hacer la venganza, dice aquí: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Actuando así, actúas ascuas de fuego, amontonas sobre su cabeza. En el 21 dice: no seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien. Teniendo en cuenta estos textos que acabamos de leer, y esta es la forma de vengarse del Señor, y es la forma que deberíamos de tomar nosotros en realidad para vengarnos. ¿Cómo vengarnos de otros que nos hacen el mal? Solo imagínense la palabra que estoy tomando para hacer lo que el Señor está diciendo a través de Pablo en esta carta a los romanos. Si usted quiere de vengarse de alguien, lo que tiene que hacer es darle de comer, darle de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Teniendo en cuenta el texto que leímos de Cantar de los Cantares, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí con estos carbones encendidos o con estas ascuas de fuego que se amontona sobre la cabeza de aquel que es su enemigo y que usted está alimentándolo y también está dándole de beber? O sea, usted le está pagando bien por el mal que él le haya hecho a usted. Entonces, cuando usted hace estas cosas, ¿qué cree que está haciendo con esta persona usted? ¿Y por qué cree que Jesús dijo que oráramos por nuestros enemigos? Es por eso, porque haciendo esto, usted está amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza, sobre la cabeza de su enemigo. ¿En qué sentido? Usted le está demostrando el fuego consumidor a través de esas obras que prácticamente vienen de la esencia del Padre, y la esencia del Padre es amor. Entonces, cuando usted se da cuenta de esto, debemos de hacernos otra pregunta nosotros. Si Dios es amor y también es fuego consumidor, entonces quiere decir, si la Escritura me está diciendo y me está dando el consejo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de que no nos venguemos, sino que la venganza se la dejemos a Él, entonces, ¿cómo creen que Él le va a pagar a todas estas personas que son nuestros enemigos y también son enemigos de Él? Entonces, la pregunta que debemos de hacernos también es esta. Si Él nos está dando el consejo a nosotros y también Jesús lo dijo, para que entiendan de que no solo Pablo lo dijo, sino que Pablo lo escuchó de su maestro y su maestro es Cristo. Entonces quiere decir que
el mensaje que dio Jesús no es contrario a lo que está enseñando Pablo. Pablo está enseñando de que la venganza, la forma de vengarse del Señor, es mostrando su amor incluso a aquellos que le odian y que son sus enemigos. Solo imagínense hasta qué punto los quiero llevar en esta noche. Yo los quiero llevar a que piensen por un momento si realmente el Señor, su Padre, su papito, es realmente como usted se lo imagina y como alguien se lo ha dicho a usted. ¿Realmente así es el Padre? ¿O es como la Escritura lo dice? Porque aquí me está diciendo Pablo que el Señor se venga en contexto, se venga amontonando sobre la cabeza de aquel que es enemigo suyo ascuas de fuego. Y acabamos de leer que en Cantar de los Cantares, esas ascuas de fuego o esas brasas de fuego son amor. Teniendo en cuenta este texto que acabamos de leer, vamos a ir a Isaías 6. Isaías 6 y vamos a leer el versículo 5 al 7. Isaías capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 5 al 7. Isaías 6 del 5 al 7. Y solo vea lo que dice acá, para comparar lo que Pablo acaba de decir. Y dice: entonces exclamé, ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, como una brasa encendida en su mano. El 6 dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa encendida en su mano, tomada del altar con una tenaza. Solo imagínense de dónde tomó el serafín esta brasa. La toma del altar. Y si la toma del altar, que es donde se mostraba lo que era la presencia del Señor, ¿qué creen que significa esto? Sigamos leyendo. Y dice en el 7, con la brasa tocó mi boca y dijo: mira, esto tocó tus labios y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Óiganme, qué extraño, ¿verdad? Yo me esperaría de este texto que dijera que un serafín tomó del altar con una tenaza esta brasa de fuego y se la puso a Isaías sobre sus labios, porque él había dicho que eran labios impuros los que tenía. Y yo esperaría que esta brasa de fuego que tomó del altar este serafín le quemara los labios a Isaías por impuro. Porque una persona que es impura y que tiene culpa en su corazón es enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, desde la perspectiva de algunas personas, merecen ser quemadas. Merecen ser tiradas al infierno para que sufran eternamente por los siglos de los siglos. Merecen ser tiradas al lago de fuego para ser aniquiladas. Pero aquí el fuego hace lo contrario. Él está purificando lo que son los labios de Isaías en vez de quemarlos. Entonces, ¿qué hace el fuego del Señor cuando toca lo impuro? Según este texto, quita la culpa y perdona cada uno de tus pecados y mis pecados. Eso es lo que hace esa brasa encendida
que simboliza lo que es ese amor que tiene el Padre para cada uno de nosotros. Lo que quiere es limpiarnos. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar al final de este tema? Pues lo vamos a ver más adelante. En lo que es el enunciado número 3, en Levítico 16 del 12 al 13, no lo voy a leer, sino que solo para que quede en mención. Usted puede ir a ese texto si quiere, lo puede leer en contexto en Levítico 16 y se va a dar cuenta que allí tiene un altar con carbones encendidos, tiene una nube que cubre y tiene al Cordero. En ese texto de Levítico 16, 12, 13 tiene todos estos elementos. Y si usted lo compara con lo que es la realidad, usted ve que en la cruz tenemos lo que es el altar. Y tenemos a Jesús como el Cordero. Y tenemos a la oscuridad, que es la nube. La pregunta que vamos a hacernos es esta: ¿dónde están los carbones encendidos? ¿Dónde están los carbones encendidos? Lucas 23:34. Lucas 23:34. Lucas 23:34 dice: y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos echando suertes. Yo quiero llevarlos a pensar por un momento. ¿Qué es lo que estaba manifestando Jesús con estas palabras al decirlas de esa manera? O sea, ni siquiera fue una pregunta, sino que era una petición directa al Padre con respecto a todos los que les había, los que le habían hecho mal a él. O sea, todas estas personas que lo azotaron, lo escupieron, todas estas personas que incluso levantaron falsos testimonios contra él, a todas estas personas que trataron de matarle, trataron de despeñarle, trataron incluso hasta de dejarlo hasta lo más bajo, dejarlo en el lodo prácticamente. Por esas personas él estaba orando. Y yo le amplío un poco más a estas palabras, porque cada uno de nosotros también ha lastimado al Señor indirectamente. ¿Por qué digo estas palabras? Porque cuando nosotros le hacemos mal a nuestros hermanos, a nuestros amigos, incluso a los que no conocemos, se lo estamos haciendo al Señor Jesús. Porque eso es lo que dice Él en la parábola del juicio de las naciones. Entonces, Jesús acá está mostrando esas brasas de fuego para lograr perdonar de esa culpa y de esos pecados a todos aquellos que le habían hecho mal a él. Él está pagando bien por mal a todos aquellos con esa petición directa que le está haciendo al Padre. Entonces, ¿dónde están los carbones encendidos? Romanos 5:8. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice de esta manera: pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí no solamente abarca a todas esas personas que le hicieron mal a Jesús, sino que abarca a todo el mundo. Él no murió por un remanente, Él murió por todo el mundo.
y perdonó a todo el mundo. Esa brasa de fuego o ese fuego consumidor consumió, o más bien consumieron a todo el mundo. Nadie que llegue a conocer a Jesús en su carácter sigue igual. Cambia. Cambia porque el fuego que consume no es ni más ni menos que el amor. Porque aquí me está declarando en el versículo 8 que Dios demuestra su amor de esta manera. Él muestra su amor aunque usted sea enemigo de Dios, porque nosotros, aunque conozcamos de Jesús, aunque conozcamos, note lo que estoy diciendo, nosotros seguimos siendo enemigos de Dios, porque nuestras palabras, nuestros labios están impuros. Nuestro corazón está impuro mientras nosotros no pasemos por ese fuego para que nos consuma. ¿Dónde están los carbones encendidos entonces? Estaban en Jesús. Jesús demuestra lo que Pablo estaba diciendo en el modo de cómo se vengaba el Señor. El Señor se venga haciendo el bien a aquellos que quieren hacer el mal. Así es como paga el Señor. En el enunciado número 4 vamos a tratar lo que es la palabra lago y vamos a tratar de conectarlo con algo que nosotros conocemos, porque realmente tenemos que entender en qué contexto fue escrito también el libro de Apocalipsis y con qué mentalidad Juan incluyó con lo que él conocía. Juan incluyó estas palabras. ¿Con qué mentalidad lo hizo? Fíjense que la palabra lago, si usted la busca en un diccionario Strong, un diccionario que le va a dar lo que es el griego original, se va a dar cuenta de que esta palabra significa ligne. Y si usted lee así en ¿cómo se llama? En Apocalipsis, usted lee ligne de fuego, usted se va a dar cuenta que esta es una expresión griega para referirse a lo que es un estanque donde el azufre separa la plata del oro. Y la sal, solo note el elemento también que está ahí, porque el azufre también lleva ese aspecto. Y la sal separa lo que son las impurezas, convirtiéndolas en sulfuro. Entonces, vamos a hacernos una pregunta más. ¿Crees que Jesús pudo referirse a esta imagen? ¿A cuál imagen me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a lo que es un estanque donde aquellas personas que trabajan en la fundición del oro y la plata le meten azufre a estos estanques para purificar, para limpiar lo que es la plata y el oro. O sea, toda la escoria viene y comienza a flotar cuando el azufre y la sal, que son elementos para purificar lo que es el oro y la plata, comienza a flotar, y esta persona que se encarga de hacer este trabajo comienza a sacar todas esas impurezas hasta que queda solamente el oro puro y la plata. Entonces, en Marcos 9, Marcos capítulo 9, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, Marcos capítulo 9, versículos del 45 al 50, solo note lo que dice: si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida tullido que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno. Solo note lo que está diciendo acá. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo.
Mejor es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno. O sea, él está ocupando lo que es la expresión del infierno, esta imagen, para demostrar un concepto. Y solo vea lo que dice en el versículo 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Aquí me voy a atrever a decir algo y en otro tema posiblemente lo veamos. Ojalá primero Dios y me preste vida para poder ver en profundidad lo que es este gusano que no muere. Pero me voy a atrever a decir algo para que quede en su corazón y pues usted se decida en investigarlo por su cuenta. Este gusano de ellos que no muere es Jesús. Y el fuego que no se apaga es su amor. Porque Cristo vive en cada una de las personas que nosotros vemos a diario. Incluyendo, solo imagínense lo que me voy a atrever a decir, incluyendo en aquel borracho que está tirado en una esquina sin siquiera poder levantarse. Incluso ese borracho tiene a Jesús dentro de él. Porque Jesús dijo que a cualquiera de esos pequeños que nosotros hacemos, por más pequeña la obra que hagamos a favor de ellos, a Él se la estamos haciendo. Y en el versículo 49 hay algo bien interesante que nosotros tenemos que pensar y llevar al pensamiento y reflexionar con respecto a este fuego que consume de Dios. Estamos hablando del lago de fuego en este momento y acabamos de leer lo que es un comentario con respecto a lo que es la palabra que se utiliza en Apocalipsis con respecto a la palabra lago. Y dice en el 49, porque todos serán salados con fuego. Y mire lo que dice el 50, esto es bien interesante. Buena es la sal, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz unos con otros. Casi está diciendo, o más bien está diciendo acá Jesús, que andemos siempre sazonados. ¿En qué sentido? Debemos de andar en paz, de ofrecer las buenas nuevas de salvación a cada momento que podemos. No mandar al infierno a las personas. Porque quien se va a encargar de incluso meterle sal a ese lago de fuego para salar a estas personas y que encuentren la paz, no en su propio mérito, sino en los méritos de Cristo. Entonces, ¿qué debemos de estar haciendo nosotros hoy en día? A nosotros no nos toca mandar al infierno, al lago de fuego a nadie. Eso le compete al Padre y solamente, a Jesús, porque a Él se le confirió toda potestad. De ahí en Apocalipsis 21:8, teniendo en cuenta lo que acabamos de leer, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y allá va Juan Miguel dentro de ese lago de fuego. Allí, dentro de ese cúmulo de personas que se acaban de mencionar en Apocalipsis 21:8, allí va Juan Miguel también. ¿Saben por qué digo esto? Porque yo sigo pecando, yo necesito ser limpiado. Yo necesito ser pasado por ese fuego que limpia
Y ese fuego solo mana de Él. Por eso es un fuego eterno, es un lago de fuego, es un estanque de fuego esto. Y dentro de ese estanque de fuego hay también azufre que va a servir para quitar toda la escoria, las impurezas que tengamos cada uno de nosotros. Por eso es que allí dentro de ese lago de fuego, yo considero que hasta Juan Miguel está ahí. Malaquías 3, atrás de Mateo, Malaquías 3, vamos a leer los versículos 2 y 3, solo note lo que dice. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá subsistir cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavanderos. Se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán al Señor ofrenda con justicia. Solo note cómo nos abre la puerta este texto para comprender qué es lo que hace el Señor cuando ese fuego comienza a consumir dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros en aquel día cuando eso comience a suceder? Cuando el Señor decida meter y pasar por ese fuego a todos aquellos que son considerados sus enemigos. A todos aquellos que con soberbia se dicen que son el remanente de Dios, y todos los que no sean de su congregación son enemigos y van al lago de fuego. Para todas esas personas es ese lago de fuego. Para todos aquellos que incluso idolatren un día, imagínense lo que estoy diciendo, para aquellos que incluso idolatren a un día y no exalten a Jesús, a quien les ha dado la vida y el descanso, la paz que todo el mundo necesita. Solamente está en Cristo y no en otra cosa. En Ezequiel 22, Ezequiel capítulo 22, solo imagínense hasta dónde podemos encontrar lo que es ese lago de fuego y lo que va a hacer el Señor en ese día. Ezequiel 22, Ezequiel capítulo 22, y vamos a leer del 17 al 22. Y dice: recibí palabra del Señor que dijo: hijo de Adán, la casa de Israel se ha vuelto escoria. Todos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno. Solo imagínense lo que está diciendo. Escoria de plata se volvieron. Por tanto, así dice Dios el Señor: por cuanto todos os habéis vuelto escoria, yo os junto en Jerusalén. Pero note lo que va a hacer el Señor con toda esta escoria, porque así dice la Escritura, por eso lo voy a llamar así. Esto no es para ofender a nadie. Como quien junta plata y bronce, hierro, plomo y estaño en el horno, para encender fuego en él y fundir. Hacer una sola cosa, unir. Fundir significa unir. Así os juntaré. Solo imagínense, ahí está diciendo, o sea, va a juntar todo, independientemente de las personas que sean. O sea, sean personas de oro, de plata, de bronce, de hierro, lo que quiera usted agregarle de metales. Él los va a juntar todo y los va a juntar en su enojo y en su ira, y allí los va a fundir. Y después dice el 21, os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en él seréis fundidos,
como se funde la plata en el horno. Solo imagínense la imagen que nos está entregando Ezequiel acá para entender un poco lo que es el lago de fuego. Así seréis fundidos, dice. Y sabréis que yo, el Señor, habré derramado mi enojo sobre nosotros. Óiganme, pero qué terrible enojo este, ¿no? Qué terrible ira la de este Señor, ¿no? Pero realmente lo que va a lograr no es otra cosa que redención. Solo imagínense hasta qué punto llega y qué profundidad es la que tiene el lago de fuego. Porque es cierto, el mismo Apocalipsis dice de que ningún hechicero, ningún mentiroso, ningún idólatra y todas las personas malas que usted le quiera agregar, ninguna de esas personas va a entrar en el reino de los cielos. Y eso es cierto. Porque antes de entrar en el reino de los cielos, usted y yo tenemos que ser transformados, tenemos que pasar por ese fuego, tenemos que pasar por ese lago de fuego para ser purificados en el amor del Señor. Y solamente así vamos a poder estar frente a Él. Solamente pasando por el fuego. Y si usted no me cree, en la siguiente pregunta vamos a darnos cuenta de eso. En Isaías 48:10. Isaías 48:10. Isaías 48:10 dice: te purifiqué como a plata, te probé en el crisol de la aflicción. Óigame, yo pensaba que las aflicciones eran para mal, pero realmente lo que está diciendo acá es que las aflicciones son incluso para purificarnos, porque él está usando la imagen de lo que es un crisol, que es donde se purifica lo que es la plata y el oro también. Dice que utiliza esto para purificar y para probar también. En Proverbios 17:3 también nos da lo que es una imagen de lo mismo del crisol. Dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Solo note la imagen que hace acá. Está comparando lo que es el probar la plata y el oro, y lo está comparando con lo que va a probar el Señor. Lo que va a probar el Señor son nuestros corazones. Entonces eso es lo que va a probar el Señor, lo que va a purificar el Señor en ese lago de fuego. Salmo 66. Y este salmo es uno de mis preferidos. Desde haber estudiado este tema es uno de mis preferidos. Gracias al Señor. Solo note lo que dice el Salmo 66 en los versículos del 10 al 12. Dios, tú nos probaste. Nos refinaste como se afina la plata. Nos prendiste en la red. Pusiste pesada carga sobre nuestros lomos. Dejaste que hombres cabalgaran sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y el agua, y al fin nos sacaste a un lugar de abundancia. Óiganme, yo creía que al pasar por el fuego, yo era quemado, aniquilado. Yo iba a estar atormentándome por los siglos de los siglos en ese fuego eterno. Pero dice que me pasa por el fuego y me va a pasar por el fuego para llevarme a abundancia. ¿Y a abundancia de qué? Del conocimiento del amor de Él. Esto es lo maravilloso de este mensaje. Al lago de fuego tampoco hay que temerle, porque allí se va a manifestar todo lo que nosotros somos, y todo lo que nosotros somos tiene que desaparecer para dar paso a ese hombre, a ese ser
celestial en el cual vamos a ser transformados. Ese hombre tiene que morir. Ese hombre de pecado, ese hombre de maldad, tiene que morir. Por eso es que esa obra que va a hacer el Señor en ese lago de fuego es una obra extraña también. La pregunta número 5, y esta es la pregunta final, para ya quedar, para dar la conclusión de este tema. ¿Crees que el resultado del lago de fuego es la aniquilación? Vamos a ir a Zacarías 13, 8, 9. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Zacarías 13. Zacarías 13, versículos 8 al 9. Versículos 8 y 9. Y dice así: en todo el mundo, dice el Señor, 2/3 serán exterminados y se perderán, pero la tercera parte quedará en ella. Pasaré por fuego esa tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré: pueblo mío, y cada uno de ellos dirá: el Señor es mi Dios. Solo noten lo que va a hacer dentro de ese crisol, dentro de ese lago, dentro de ese limbe, como usted le quiera llamar, el Señor. Dentro de ese limbe, dentro de ese lago de fuego, ellos van a aprender a invocar el nombre del Señor. Porque el Señor va a purificar los labios de cada uno. Y cuando eso suceda, ellos van a invocar el nombre del Señor y Él los escuchará. No los dejará allí eternamente pudriéndose en ese lago de fuego. Él los va a traer hacia Él. No por obligación, no porque Él es un Dios tirano y quiere que todo el mundo le adore. No, es porque los que están ahí dentro de ese lago de fuego son también sus hijos, así como también lo son sus ángeles. Por eso es que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice Pedro. En 1 Corintios 3, vamos a leer del 10 al 15. Solo para que vean que yo no soy el único que pienso de esa manera con respecto al lago de fuego. Solo vean lo que va a decir Pablo en 1 Corintios. Versículo del 10 al 15, vamos a leer el capítulo 3. 1 Corintios 3, versículos del 10 al 15. Y note lo que dice acá. Conforme a la gracia que Dios me dio, yo como perito arquitecto puse el cimiento y otro edifica encima. El cimiento, claro, es Cristo. Y el otro que edifica prácticamente somos nosotros. Pero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es Jesucristo. Aquí lo aclara. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifestada. El día la revelará mediante el fuego. Solo noten la imagen que está tomando ya Pablo acá. Prácticamente está hablando de aquel gran día cuando todos seamos pasados por ese fuego. Y dice: el fuego probará la obra de cada uno. Si permanece la obra del que edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, solo note lo que va a decir acá. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá la pérdida. Sí, va a sufrir pérdida de todos modos, claro. Porque no sobreedificó bien, sino que sobreedificó como a él le parecía. No bajo los principios del reino que son de Cristo. Y de ahí dice:
Y voy a leerlo despacio, el versículo 15, para que quede en sus mentes y en sus corazones. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá la pérdida, aunque él mismo será salvo, aún como por fuego. Óiganme, bueno, a mí me habían enseñado de que el fuego o ser metido en el fuego era para perdición y ya no había para dónde. Pero aquí Pablo me está diciendo que aunque yo sufra pérdida porque yo no edifiqué sobre la roca, sino que sobre la arena, yo voy a sufrir pérdida. Mi casa se va a caer. Pero aunque mi casa se caiga, aún así voy a ser salvo, aunque sea como por fuego. Óigame, qué raro, ¿verdad? Es raro, en cierta manera. Pero para aquellos que están conociendo lo que es el profundo amor y la profunda misericordia que se renueva cada día del Padre para con nosotros, esto no es extraño. Estas son buenas noticias para todo el mundo, no solamente para aquellos que creen en Jesús en estos momentos. Porque en aquel día van a haber personas que nunca quisieron conocer del Señor, pero van a conocerlo. Van a experimentar cómo y qué tan profundo es ese fuego que consume, el cual es el amor de Dios. Sofonías 3, del 8 al 9, último versículo. Sofonías 3, versículos 8 y 9, dice así: Por tanto esperadme, dice el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi determinación es reunir a las naciones. Solo note lo que va a hacer aquí. Es prácticamente lo mismo que acabamos de ver en los otros textos, que va a reunir a lo que es la plata, el oro, el hierro, el plomo, lo que sea. Él lo va a reunir completamente en un solo lugar, y ese lugar es ese lago. Porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Este texto lo ocupan varios para decir: aquí está, mira clarito. La ira de Dios va a consumir a todos esos paganos, a todos esos enemigos de Dios. Óiganme, díganme esto, los que dicen así y pretenden que así es el carácter del Padre. Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso ustedes no son enemigos de Dios también? Así como lo soy yo. Yo merezco estar en ese lago de fuego. Y voy a ir a ese lago de fuego. Pero no voy a estar solo dentro de ese lago de fuego. Así como los 3 hebreos estuvieron en Daniel, en ese fuego intenso. Y Jesús nunca los abandonó, estuvo con ellos dentro de ese horno de fuego. Así el Señor va a estar también, juntamente con esas personas, en ese lago de fuego. Porque su amor nunca se apaga. Ese gusano que nunca muere es Jesús. Y ese fuego que nunca se apaga es su amor. Todo el ardor de mi ira, dice, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumido el mundo entero. Aquí no dice que el remanente va a estar por allá, va bien chulo, bien tranquilo. No, aquí dice que el mundo entero, cuando eso suceda, Él va a reunir a todas las naciones, todos los reinos de la tierra, y va a derramar su enojo. Esta palabra que ocupa Sofonías acá es según su perspectiva de cómo entiende lo que es ese momento
de la historia, de este plan que el Señor tiene entre manos. Con el lenguaje imperfecto que tenemos nosotros, no podemos describir esa obra tan pero tan extraña que va a ser el Señor para con todo el mundo. Y en el versículo 9 dice, y esto es bien importante, dice, entonces yo daré labios limpios a los pueblos. Acaba de decir que a todo el mundo, y cuando se refiere a los pueblos se está refiriendo a todo el mundo, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Aquí ya no va a haber, yo pertenezco a la iglesia Elín, yo pertenezco a la iglesia adventista, yo pertenezco a la iglesia católica, yo pertenezco a la iglesia evangélica. Amados hermanos, cuando se llegue este momento, nadie, pero nadie, va a tener muros que los separen de cada uno de los hermanos que están ahí en ese momento juntamente con usted. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo derriba todos esos muros humanos que han sido puestos para que no veamos lo que es el amor profundo, que es su carácter, que es su esencia, porque Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Desde más allá de los ríos de Etiopía, y comienza a hablar, y usted puede leer el contexto de Sofonías y se va a dar cuenta que terminan hasta cantando de alegría por ese perdón, por esa limpieza de labios que el Señor va a entregar a través de su ira preciosa. Imagínense lo que estoy diciendo. La palabra griega de tormento en el libro de Apocalipsis es basanizo. Si usted busca esta palabra ahí en Google, San Google como algunos le llaman, usted se va a dar cuenta que es una piedra que se usa para probar lo que es la pureza del oro. O sea que cuando dicen que van a ser atormentados por los siglos de los siglos, ¿a qué creen que se está refiriendo? Es la misma imagen que nos ha entregado Sofonías, Zacarías, incluso Jesús, Pablo. Es la misma imagen. Si usted busca la palabra basanizo, que es lo que significa tormento en el griego, se va a dar cuenta que es una piedra negrita, que es para probar lo que es la calidad del oro puro. Para eso se ocupa esa piedra. Se llama basanizo. Eso lo ocupan los que pulen oro, los que extraen plata y la comienzan a fundir para luego sacar prendas y todo eso de gran precio, perlas de gran precio. Entonces, si usted se da cuenta, en donde dice en Apocalipsis que van a ser atormentados por los siglos de los siglos, entonces, ¿qué se le viene a la mente ahora que sabe qué significa esa palabra desde el punto de vista del cual fue escrito Apocalipsis? O sea, Apocalipsis es prácticamente un crisol, un linne, un lago de fuego por el cual cada uno de nosotros va a ser pasado. Y cada una de las obras que hemos hecho, no por jactancia, no porque haya mérito en nosotros, sino porque hemos conocido del amor de Dios. Y esto no es recíproco en el sentido de que, mira, ahora que me conoces tenés que andar correctamente, tenés que actuar perfectamente. No, no se trata de eso. Se trata de que las obras que usted hace ahora, las hace automáticamente, porque usted ya no necesita ni siquiera mirar lo que es la ley para poder ver qué tan pecador es usted, sino que ahora lo que ve es que ahora usted tiene un deber, y lo voy a decir así: el deber suyo es amar a su prójimo como a usted mismo, y amar también al Padre.
de la misma manera. Porque usted no puede amar al Padre si no puede amar a su prójimo. Un hermano dijo una vez, dijo, ¿cómo podrías amar a tu hermano? O sea, ¿cómo puedes decir que tú amas a tu hermano si cuando él te da la espalda ya estás hablando mal de él? ¿Eso es amor? ¿Eso es conocer a Jesús? Amado hermano, conocer el amor de Jesús es tener misericordia de ellos. Así como usted ha recibido misericordia del Señor, usted tiene que tener misericordia de cada uno de sus hermanos, en el sentido de que usted tiene que perdonar a aquellos que le hacen el mal y también no juzgar antes de tiempo a todas estas personas. Porque van a haber personas que se les ha conferido autoridad para juzgar en el libro de Apocalipsis, pero eso solo está en las manos del Señor. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie antes de tiempo. Solamente el Señor en su sola potestad puede llegar a juzgar a alguien. Y si lo hace, Él mismo dijo, en el tema anterior lo mencioné, Jesús dijo que si Él llega a juzgar, su juicio es justo, no como los hombres que juzgan según la carne. Así que, amados hermanos, el concepto del lago de fuego nos lleva a conocer un poco más de lo que es el amor eterno, la misericordia eterna que tiene el Padre para cada uno de nosotros. Y les voy a invitar a que vayan en el momento que ustedes consideren al libro de Apocalipsis y lean los versículos 10 y 11 de Apocalipsis 14. Ahora que ya saben qué significa la palabra tormento, que significa basanizo, usted búsquelo. Sea curioso, hermano, búsquelo y se va a dar cuenta de algo maravilloso. Así que los dejo hasta acá con este mensaje. Vamos a orar para quedar despedidos y si alguien quiere que se ore por alguna petición que ustedes tengan, pueden dejármelo ahí en Messenger. Déjenme por qué quieren que ore y lo voy a hacer en el momento indicado. Así que el Señor derrame muchas bendiciones para cada uno de ustedes y también para su familia. Vamos a orar. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias porque tu misericordia, Señor, nos alcanza a cada uno de nosotros, aunque no lo merezcamos, Padre. Seguimos siendo pecadores, Señor. Necesitamos ser limpiados, Señor. Necesitamos ser puestos en ese crisol, Señor, donde ese oro y plata serán fundidos, Señor, para que seamos, Señor, puros delante de tu presencia, Padre. Eso no lo podemos lograr por nuestros méritos, Señor, sino que solamente, Señor, a través de tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en aquel momento seremos transformados, Señor. Pero antes de ser transformados, Señor, tenemos que pasar por ese proceso tan tormentoso, tan doloroso para nosotros, porque vamos a ver, Señor, a ese hombre de pecado, a ese hombre que se rebeló contra ti, Padre, y ese hombre está en cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia abarca, Señor, incluso hasta el Hades, Señor, donde aquellos espíritus, Señor, estaban encarcelados y tú llegaste a darles las buenas nuevas de salvación, Padre. Te damos gracias porque tu misericordia incluso alcanza hasta los niveles más profundos, Señor, de la muerte. Y tú, de allí, Señor, de ese lugar, solo sacas vida, Padre. Porque para ti nadie, pero nadie está muerto. Porque tú no eres un Dios de muertos, sino de vivos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
por este mensaje. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hasta acá llega esto. El próximo tema, que es el penúltimo tema de esta serie, Un Dios como Jesús, va a ser el Salvador del mundo. Tema número 21 para la próxima semana. Que el Eterno me le bendiga a todos y cada uno de ustedes.